Hola a todos, mi nombre es Santiago Zambracos y bienvenidos una vez más a Tiagomed. El día de hoy traigo para ustedes una serie de 2 videos dedicados a hablar acerca de la fisiología respiratoria. Si quieres tener acceso a otras revisiones acerca de temas de importancia en medicina, suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos, y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, para no perderte ninguna novedad. Sin más, vamos a estudiar. Entonces iniciemos nuestra temática del día de hoy, fisiología respiratoria. Para poder adentrarnos en la fisiología respiratoria, quizás lo primero que debamos responder es qué es la respiración. Y la respiración no es más que el proceso por el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo. ¿Cuáles gases? Puntualmente dos, el dióxido de carbono y el oxígeno. Un dióxido de carbono que será expulsado del cuerpo a cambio de obtener oxígeno. ¿Y por qué respiramos? Por dos razones. La primera de ellas, para poder obtener energía en forma de ATP con ayuda del oxígeno y para eliminar el dióxido de carbono. El oxígeno nos permite obtener el ATP porque es la última pieza del gran rompecabezas de la maquinaria celular para sintetizar estas moléculas de ATP. Y el dióxido de carbono, por su parte, debe ser eliminado porque en altas concentraciones es altamente tóxico. Entonces, a grosso modo, eso es la respiración. Sin embargo, ahora que vamos a decidir profundizar en lo que es la fisiología respiratoria, debemos comprender cuáles son las fases de la respiración. De esta forma, nos encontramos con 5 fases: la ventilación, la difusión de gases, el transporte de gases, el intercambio gaseoso tisular y finalmente la utilización del oxígeno por los tejidos. Aquí en Tutorías Medicina Interna abordaremos cada una de ellas para comprender en su totalidad el proceso por el cual logramos respirar. Pero antes de poder entender los aspectos fisiológicos, tal vez deberíamos rebobinar y recordar cuáles son las estructuras que están implicadas en la ventilación. Entonces, ¿en dónde ocurre la ventilación? En la vía respiratoria superior e inferior. Como podemos ver en esta imagen, aquello que va a delimitar a la vía respiratoria superior e inferior es el cartílago cricoides. Arriba de este encontraremos la vía superior y debajo de este la vía inferior. Entonces hablemos de algunos aspectos anatómicos muy breves que nos serán útiles más adelante para poder entender los aspectos fisiológicos. La vía respiratoria superior está conformada por las fosas nasales, por el tracto bucal y por la faringe. Esa faringe a su vez se subdivide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe o hipofaringe. Entonces, la nasofaringe no es más que la región más posterior de la cavidad nasal, la orofaringe es la región posterior de la cavidad oral y la laringofaringe es la región inmediatamente inferior a la orofaringe que va a dar entrada hacia la laringe, que esta es la puerta a la vía propiamente respiratoria. Inferior a la orofaringe podemos encontrar dos posibles conductos: el esófago, que se encuentra posteriormente, y la laringe, que si seguimos su camino dará lugar a lo que es la tráquea. Entonces, cuando el aire entra, puede hacerlo a través de la cavidad nasal llegando hasta la nasofaringe o a través de la cavidad oral llegando hasta la orofaringe. Aquí se encuentran y siguen su camino a través de la laringofaringe para luego ingresar a través de la laringe y seguir su camino hacia la vía respiratoria inferior. Cuando alcanzamos la laringe, nos encontramos con que esta es una estructura predominantemente cartilaginosa y a su vez está conformada por distintos tipos de cartílagos. Así podemos encontrar la epiglotis, el cartílago tiroides, también conocido popularmente como la manzana de Adán, el cartílago cricoides, que es el límite inferior de la vía respiratoria superior, y al interior, hacia la luz de la vía aérea, los cartílagos aritenoides, que en su porción más distal dan lugar a los cartílagos corniculados. La principal función de la laringe radica en ser capaz de alejar la comida de la vía aérea y de producir la fonación. Ahora, ¿cómo logramos que la comida que digerimos no se vaya por la vía aérea?
Eso lo logramos gracias al cartílago epiglotis. La epiglotis, como podemos ver en esta imagen, cierra el camino a través de la vía aérea durante la deglución y en el momento de la respiración, cuando inspiramos, abre la vía aérea permitiendo que el aire pase. Si nosotros viéramos la vía aérea superior a través de un corte transversal, que es probablemente como lo veríamos a través de una nasolaringoscopia, podríamos encontrar los cartílagos ubicados de esta forma, la epiglotis anteriormente, los cartílagos corniculados que dijimos que eran la porción final de los cartílagos aritenoides, y encontraríamos también las cuerdas vocales que pueden ser o falsas o verdaderas y que no son más que pliegues que a través de la vibración permiten que se produzca la fonación. Las cuerdas vocales junto a los cartílagos aritenoides forman la estructura más estrecha de la luz laringea, que es lo que conocemos como la glotis. Ahora, una vez hemos superado a la laringe y hemos alcanzado la tráquea, nos encontramos en la vía respiratoria inferior. La vía respiratoria inferior a su vez se subdivide en la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y finalmente los alveolos. La tráquea, como podemos ver en esta imagen, es un tubo que se continúa desde la laringe hasta la división en bronquios primarios y que está compuesto por 15 a 20 anillos cartilaginosos en forma de C o de U, algunos le dicen. Si nosotros hiciéramos un corte transversal de la tráquea, encontraríamos lo que vemos en esta imagen. Hacia la luz encontraríamos todos los cilios encargados de movilizar las secreciones y el moco, y la pared de la tráquea estaría conformada en la porción anterior por un anillo de cartílago y alino, y en su porción posterior se encontraría desprovisto de cartílago, lo que permite que el alimento que atraviesa a través del esófago pueda pasar sin ninguna obstrucción mecánica. Si hiciéramos un corte sagital, podríamos ver cómo la tráquea posee glándulas mucosas, células caliciformes y células ciliadas encargadas de producir el moco que será responsable de movilizar las secreciones con ayuda de los cilios hacia el exterior. Si continuamos nuestro camino hacia inferior en la tráquea, nos encontraremos con la bifurcación de la misma en un punto que se conoce como la carina. Después de ella, daremos lugar a los bronquios principales, el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho. Cuando continuamos nuestro camino hacia inferior por la tráquea, nos encontramos entonces con esa bifurcación en dos bronquios principales, el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho. Pero estos bronquios a su vez se van a subdividir más en lo que conoceremos como los bronquios lobares. Y los bronquios lobares reciben ese nombre porque son los que van a llevar el aire a los lóbulos pulmonares. Los pulmones se dividen en lóbulos. Entonces, en el caso del pulmón derecho, este se divide en tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo se divide en lóbulo superior y en lóbulo inferior. Entonces, para cada uno de estos lóbulos tendremos un bronquio lobar. Así, el bronquio derecho se dividirá en tres bronquios lobares y el bronquio principal izquierdo se subdividirá en dos bronquios lobares. Ahora, se torna un poco más complejo porque cada uno de los lóbulos pulmonares está compuesto por segmentos. Eso quiere decir que cada uno de los bronquios lobares volverá a subdividirse en lo que serían los bronquios segmentarios. Y estos bronquios segmentarios llevarán el aire a cada uno de estos segmentos. De esta forma, para el lóbulo superior derecho se subdividirá en tres bronquios segmentarios. Para el lóbulo medio se subdividirá en dos bronquios segmentarios y para el lóbulo inferior se subdividirá en 5 bronquios segmentarios, dándonos un total de 10 bronquios segmentarios para el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo, el bronquio lobar superior se subdividirá en 3 bronquios segmentarios y el bronquio lobar inferior se subdividirá en 5 bronquios segmentarios, teniendo de esta forma 8 bronquios segmentarios en el pulmón izquierdo. Todo esto lo podemos resumir brevemente en esta tabla. Tráquea se bifurca en bronquio principal derecho e izquierdo,
Bronquio principal derecho se subdivide en bronquio lobar superior, lobar medio y lobar inferior, y bronquio principal izquierdo se subdivide en bronquio lobar superior y lobar inferior. Los bronquios lobares del pulmón derecho se subdividirán en 10 segmentarios y los bronquios lobares del pulmón izquierdo se subdividirán en 8 segmentarios. Ahora, este proceso de ramificación continúa hasta llegar hasta 23 a 24 generaciones de bronquios. Y más o menos desde la primera a la séptima generación los conoceremos como bronquios. Posteriormente, de la octava a la 16ª generación, los llamaremos bronquiolos. Y finalmente, de la 17ª generación en adelante, estaremos hablando de los bronquiolos terminales y las últimas generaciones corresponderán a los sacos alveolares. Las diferencias entre estas generaciones en que a medida de que comienza a ramificarse esta vía aérea, comienzan a perder cartílago y músculo, la pared de estos bronquios, para finalmente llegar a bronquiolos terminales que carecen de cartílago y carecen de músculo y son exclusivamente epitelio respiratorio. De esta forma, las primeras generaciones corresponderán a una zona meramente de conducción, es decir, un espacio muerto anatómico. Muerto porque no hace intercambio respiratorio. Sin embargo, las últimas generaciones, como ya no tienen cartílago y no tienen músculo y son meramente epitelio respiratorio, se conocerán como la zona respiratoria donde ocurre el intercambio gaseoso. Esta imagen nos ilustra entonces eso de lo que hablábamos, la zona de conducción y la zona respiratoria. Así, estos últimos bronquiolos terminales que dan lugar a los sacos alveolares serán la zona en donde ocurrirá el intercambio gaseoso. Ahora que ya hemos alcanzado los alveolos y que sabemos que son los sacos terminales del árbol bronquial en donde ocurre ese intercambio gaseoso, tratemos de entender cómo funciona esta unidad funcional del pulmón. Los alveolos están compuestos por diferentes tipos de células: los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 y los macrófagos alveolares. Los neumocitos tipo 1 conforman más o menos del 90 al 95% de la membrana alveolar y son ese epitelio respiratorio encargado de llevar a cabo el intercambio gaseoso. Aquí podemos evidenciar esos neumocitos tipo 1. Estos son los encargados de permitir que ocurra el intercambio gaseoso. Pero también tenemos otros neumocitos que son los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 son responsables de sintetizar el surfactante pulmonar y que además se encargan de reabsorber sodio y agua para evitar que se produzca edema pulmonar, es decir, acumulación de líquido en la luz alveolar. Ahora, si nos damos cuenta, ese intercambio gaseoso ocurre con vasos pulmonares, pequeños capilares pulmonares que se encuentran con esas células epiteliales respiratorias y están tan cerca y son tan delgados que permite que se dé esa difusión del gas. Y de esta forma completamos los aspectos anatómicos básicos que necesitaremos para poder entender la fisiología respiratoria. Entonces ya hablamos de mucha anatomía. ¿Por qué no hablamos ahora sí de cómo fisiológicamente hacemos la primera fase de la respiración, que es la ventilación? Entonces, ¿cómo funciona la mecánica ventilatoria? La mecánica ventilatoria se divide a grosso modo en dos procesos: la inspiración y la expiración. La inspiración no es más que el proceso por el cual entra aire lleno de oxígeno a los pulmones, mientras que la expiración es el proceso por el cual sale el aire lleno de dióxido de carbono. Entonces comencemos hablando de la inspiración. Para que el cuerpo pueda lograr que ingrese aire desde afuera hacia los pulmones, debe generar de alguna u otra forma una fuerza de succión que atraiga el aire que se encuentra afuera hacia el interior. Para ello vamos a tener que usar dos variables importantes: la presión atmosférica y la presión intrapulmonar. Si la presión intrapulmonar es menor a la presión atmosférica, lo que va a ocurrir es que por gradiente de presiones el aire va a tender a entrar al interior de los pulmones para intentar equilibrar estas presiones. Por lo tanto, para poder inspirar necesitamos que la presión intrapulmonar sea menor a la presión atmosférica.
La presión atmosférica, o sea, una atmósfera, es igual a 760 milímetros de mercurio. Para poder lograr la inspiración, la presión intrapulmonar debe alcanzar una presión de 757 milímetros de mercurio. ¿Y eso cómo lo logra? Para poder disminuir la presión en los pulmones, se hace un aumento del volumen pulmonar. Si el volumen pulmonar aumenta, las moléculas que se encuentran en los pulmones chocan menos veces contra la pared, que es la definición de presión. Entonces, si yo aumento el volumen pulmonar, la presión va a disminuir. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para que el volumen pulmonar aumente? Con ayuda del músculo más importante de la ventilación, que es el diafragma. El diafragma, al contraerse, lo que va a hacer es descender y su descenso va a ampliar el volumen de la cavidad torácica, permitiendo que la presión intrapulmonar disminuya y facilitando la entrada del aire hacia los pulmones. No obstante, el diafragma no es el único músculo respiratorio de la inspiración. Tenemos también a los músculos intercostales externos, a los músculos intercostales paraesternales, que juntos su función va a ser elevar las costillas para así ampliar la cavidad torácica y disminuir todavía más la presión. Ahora, si una persona hace una inspiración forzada, va a hacer uso de los músculos accesorios de la inspiración, que son los músculos escalenos, los esternocleidomastoideos, el dorsal ancho, el pectoral mayor, el pectoral menor, los músculos serratos y el trapecio. Que la contracción de todos estos va a ampliar todavía más la cavidad torácica, facilitando que entre todavía más aire. Entonces, es así como vemos en esta imagen, en las flechas azules, cómo esos músculos de la inspiración y los músculos accesorios, al contraerse, lo que van a hacer es ampliar el tamaño de la cavidad torácica. Ya que, por ejemplo, si las costillas se elevan, la cavidad torácica se expande en un sentido lateral, y si el esternón gira hacia arriba, la cavidad torácica se expandirá en sentido anterior. Como decíamos, la presión intrapulmonar debe ser de 757 milímetros de mercurio, es decir, estar 3 por debajo de la presión atmosférica para que el aire entre en los pulmones. Y eso entonces sería la inspiración. Ahora, ¿cómo es la expiración? La expiración es el proceso totalmente contrario. Entonces ahora lo que nosotros vamos a buscar es que la presión intrapulmonar sea mayor a la presión atmosférica, de tal forma que el aire tienda a salir de los pulmones por gradiente de presiones. Entonces, para ello vamos a buscar que la presión intrapulmonar sea de 763 milímetros de mercurio, siendo mayor que la presión atmosférica, y para ello usaremos nuevamente al diafragma. Sin embargo, esta vez el diafragma no se va a contraer, sino que se va a relajar, y su relajación lo que produce es un ascenso del diafragma. Con ello el volumen pulmonar se disminuye, aumenta la presión y facilita la salida del aire por fuera de los pulmones. Así como en el caso de la inspiración, también tenemos músculos de la expiración, pero aquí hay que hacer una aclaración. La inspiración, a diferencia de la expiración, es un proceso activo, es decir, requiere gasto de energía. ¿Por qué? Porque se está contrayendo el músculo del diafragma, está gastando energía para la contracción muscular, mientras que en la expiración es un proceso pasivo porque no requiere la contracción de ningún músculo, sino solo su relajación, y además se ve favorecido por la elasticidad pulmonar. Este concepto lo iremos hablando un poco más adelante, pero tengámoslo en mente. Ahora, también contamos con músculos accesorios para hacer una expiración forzada. Y cuando hablamos de expiración forzada, en este caso sí habría gasto de energía, pero una expiración en reposo no tendría por qué gastar energía. Los músculos accesorios son los rectos abdominales, los músculos oblicuos mayores, menores y transversos, y los músculos intercostales internos. Así, en esta misma imagen, ahora en las flechas verdes, podemos apreciar cómo esos músculos intercostales internos, rectos abdominales y oblicuos abdominales favorecen que el diafragma se eleve, disminuya el volumen pulmonar y aumente la presión intrapulmonar. Así, si las costillas se comprimen, la cavidad torácica se estrecha. De igual forma, si el esternón gira hacia abajo, la cavidad torácica va a contraerse en sentido posterior, disminuyendo el volumen de la cavidad torácica. Y de esta forma, la presión intrapulmonar aumenta 3 milímetros de mercurio por encima de la presión atmosférica, haciendo que el aire salga de los pulmones. De esta forma, la ventilación se resume en esta imagen.
En reposo, la presión atmosférica y la intrapulmonar son iguales, por lo tanto no hay flujo de aire. Cuando el diafragma se contrae, desciende, aumenta el volumen pulmonar, disminuye la presión intrapulmonar, lo cual favorece el gradiente de presiones, haciendo que el aire entre a los pulmones, y finalmente, cuando el diafragma termina por relajarse, asciende nuevamente, reduce el volumen de la cavidad pulmonar, aumenta la presión intrapulmonar y favorece la salida del aire. Y este círculo vicioso se repite varias veces para permitir que ocurra el proceso fisiológico de la ventilación. Ahora, ¿qué tan bien puede ejecutarse esta ventilación y de qué depende? Para ello debemos recordar dos variables fundamentales, la elasticidad y la distensibilidad. La elasticidad se define como la propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando cesa la fuerza que le altera, mientras que la distensibilidad es la propiedad de un cuerpo sólido para cambiar su forma cuando le altera una fuerza. ¿Cómo así? Entonces, observemos esta imagen. Cuando nosotros tenemos una banda elástica, un caucho, que nosotros jalamos, ese proceso de jalar el caucho genera la distensión. Es un cuerpo sólido que cambia su forma con una fuerza que lo altera, que en este caso son las manos. La elasticidad es la capacidad que tiene ese caucho para retornar a su forma normal. Es común confundirse entre estos dos conceptos, por tanto es pertinente que quede muy claro. De esta forma, la distensión sería una propiedad que favorece a la inspiración, mientras que la elasticidad sería una propiedad que favorece a la expiración. Ahora, vale la pena preguntarse por qué el tejido pulmonar es elástico. Y basta entonces con ver la fotografía de un pulmón. Cuando uno ve un pulmón y ve todo este tejido de color salmón, de color rosa, pues no es muy claro realmente este tejido a qué corresponde. Pues cuando miramos toda la anatomía, realmente de lo que habíamos hablado era de bronquios, bronquiolos, sacos alveolares, pero todo esto que rodea al parénquima pulmonar, ¿qué es? Entonces, esto que estamos viendo en color salmón, color rosa, no es más que tejido conectivo pulmonar. Ese tejido conectivo pulmonar está conformado por colágeno y por elastina. La elastina es una proteína que permite que el pulmón tenga esta propiedad de elasticidad. Y por tanto, sería lógico pensar que cuando hay compromiso de estas dos proteínas, ya sea elevando la cantidad de colágeno o disminuyendo la cantidad de elastina, podríamos tener diferentes procesos patológicos. Así, esta gráfica nos muestra cómo en un estado normal el pulmón con 30 centímetros de agua de presión es capaz de lograr 4 litros de capacidad vital. Pero si lo comparamos con situaciones patológicas como el enfisema o la fibrosis, esto varía. Entonces, el enfisema, que es una condición patológica donde las membranas alveolares se rompen y tenemos un compromiso de la elastina, lo que va a ocurrir es que los pulmones difícilmente pueden aplicar su propiedad de elasticidad y por lo tanto les va a costar mucho trabajo retornar a su estado normal. Luego la expiración no va a ocurrir fácilmente y el aire va a quedar atrapado dentro de los pulmones. Eso es lo que ocurre brevemente en el enfisema. Ahora, en la fibrosis ocurre el proceso totalmente contrario. Hay un exceso de colágeno, un proceso de fibrosis, de cicatrización, que lo que va a impedir es que mi pulmón pueda distenderse fácilmente. Entonces yo voy a requerir mucha presión para que mi pulmón pueda inspirar y aún así no llegue a lograr la capacidad vital que tendría cuando está funcionando normalmente. Y por esta razón es vital tener estos dos conceptos claros. Y ya que estamos hablando de propiedades que favorecen o desfavorecen la mecánica ventilatoria, ¿es la elasticidad la única fuerza que se opone a la distensibilidad en el pulmón? No, realmente hay otra propiedad muy importante que es la tensión superficial. Esta fuerza también se opone a que el pulmón se distienda. ¿Y qué es la tensión superficial? Es un fenómeno natural que se presenta en cualquier interfaz aire-líquido. Y resulta que el alveolo es una interfaz aire-líquido, porque en el alveolo las moléculas de agua más profundas de la mucosa tienden a atraer a las moléculas superficiales, disminuyendo el área de superficie y con ello el volumen del alveolo.
Expliquemos esto un poco mejor. Parémonos aquí en la imagen A y supongamos que aquí en donde vemos en azul claro es la luz alveolar y que aquí en donde tenemos esta región que dice área de superficie es la pared alveolar. Ya hemos dicho que la pared alveolar está rodeada de una mucosa. Luego aquí tendríamos esa interfaz aire-líquido que dijimos que es necesaria para que exista la propiedad de tensión superficial. Entonces, esa capa de mucosa está compuesta por moléculas de agua principalmente. Y esas moléculas de agua están unidas entre sí a través de fuerzas de atracción entre sus cargas. Las moléculas de agua que se encuentran en las capas más profundas, todas ellas tienen la misma cantidad de fuerzas atrayendo en todos los sentidos. Entonces veamos que estas que están en segunda y tercera fila reciben la atracción de todas las direcciones posibles. El problema radica en las moléculas que se encuentran en la primera capa de moléculas de agua, porque estas, si bien van a tener fuerzas que atraen horizontalmente e inferiormente, arriba no hay nada que las esté atrayendo. Entonces, como no hay nada arriba que genere la atracción de estas moléculas de agua, luego las fuerzas que jalan hacia abajo a las moléculas de agua se las van a llevar hacia abajo. Entonces, siempre va a existir una tendencia a que la capa más superficial tienda a hacerse más chiquita, tal y como estamos viendo. La molécula de agua se baja, aquí quedan estos espacios y rápidamente las fuerzas laterales se atraen y cierran el área de superficie. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que si este ciclo continúa, finalmente lo que va a pasar con esa luz alveolar es que va a colapsar, porque cada vez el área de superficie es más pequeña. Entonces, la tensión superficial siempre va a favorecer que el alveolo colapse. Pero si el alveolo está destinado a colapsar, ¿cómo hacemos entonces para vivir? ¿Cómo hacemos para que esos alveolos permanezcan abiertos? Entonces, para ello existe una sustancia que se conoce como el surfactante pulmonar. Entonces, el surfactante lo que nos permite es que esos sitios que quedaban disponibles después de que las moléculas de agua se habían bajado sean ocupados. Y si son ocupados, pues esas fuerzas laterales que finalmente iban a cerrar el área de superficie, pues ya no lo van a poder hacer porque el surfactante lo impide. Entonces el área de superficie no disminuye y el alveolo permanece abierto. Si nosotros no tuviéramos surfactante pulmonar, lo que ocurriría es que los alveolos tenderían a colapsar. De esta forma terminamos de estudiar la mecánica ventilatoria y algunas propiedades interesantes que influyen en el funcionamiento de esa mecánica. Pero bueno, ya sabemos cómo llega el oxígeno entonces a los alveolos. La siguiente pregunta es ¿cómo hace para atravesar la membrana alveolar y llegar a los capilares pulmonares? Ese proceso se le conoce como difusión de gases. Listo, entonces para poder hablar de la difusión de los gases, pues tenemos que saber cuáles son las estructuras implicadas en esa difusión y cuáles son los determinantes de la difusión de los gases. Entonces hay dos determinantes fundamentales. Las leyes de los gases que aplican en cuanto a presión, en cuanto a volumen, en cuanto a temperatura, y las variables estructurales que hablan propiamente de la membrana alveolar. Entonces, respecto a las leyes de los gases, tenemos cuatro fundamentales que afectan al pulmón: la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Henry y la ley de Dalton, que en un momento estaremos estudiando cada una de ellas. Y en cuanto a las variables estructurales, tenemos el grosor de la membrana alveolar y el área de superficie de esa membrana alveolar. Y todas estas variables juntas conforman una gran ley que determinará la difusión de gases, que es la ley de Fick. Entonces comencemos hablando primero un poco acerca de las leyes de los gases. Entonces, como dijimos, tenemos a la ley de Boyle, que la ley de Boyle lo que nos dice es que a mayor volumen hay una menor presión. Si vemos esta imagen en donde hay un recipiente en el cual al interior hay moléculas, que en este caso podrían ser moléculas de oxígeno, en el momento en que yo hago que ese recipiente tenga un menor volumen, es decir, que sea más pequeño, lo que va a ocurrir es que las moléculas de oxígeno golpean más entre ellas y a las paredes del recipiente. Esa es la definición de presión. Entre yo más golpee esas paredes, hay mayor presión. Y si el recipiente es más pequeño, pues va a golpear más. Por esa razón, a menor volumen, mayor presión. La segunda ley es la ley de Charles. La ley de Charles lo que nos dice es que a mayor temperatura hay mayor volumen. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta en esta imagen, el calor hace que las moléculas se muevan más.
Entonces aquí tenemos un recipiente donde no están sometidas al calor las moléculas, se mueven en su estado basal. Pero cuando las sometemos a calor, estas comienzan a movilizarse más y por lo tanto hacen que ese recipiente pueda ampliarse más. De esta forma, la temperatura va a hacer que haya un mayor volumen. Siguiente ley, la ley de Henry. ¿Qué nos dice la ley de Henry? Que la disolución de un gas va a depender de su presión parcial en el aire y de su solubilidad. En otras palabras, lo que la ley de Henry nos va a decir es de qué depende que las moléculas de oxígeno pasen a la sangre. Y depende de dos cosas. Primero, de qué tantas moléculas de oxígeno hayan en la luz alveolar. Entre más hayan, hay mayor presión parcial, por lo cual es más fácil que pasen a la sangre. Y lo segundo es cuál es la solubilidad de la molécula en cuestión para entrar a la sangre. Es diferente la solubilidad que tiene el oxígeno a la que tiene el dióxido de carbono. Para ello, todas estas moléculas ya se les ha calculado un coeficiente de solubilidad. Entonces, dependiendo de esas dos variables, podemos saber qué tan fácil para esa molécula es pasar a la sangre. Y por último tenemos a la ley de Dalton, que nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la sumatoria de las presiones de cada uno. Y esto es de importancia en el alveolo porque en el alveolo no solo hay oxígeno, sino que también están los otros gases que se pueden inspirar del medio exterior, que de hecho el oxígeno es solo el 21% de los gases que nosotros inspiramos del aire que está en el exterior. Pues el aire tiene nitrógeno, helio, dióxido de carbono. Entonces, por eso es preciso saber que la presión de lo que estamos inspirando es la sumatoria de las presiones de oxígeno, de las presiones de nitrógeno y de las presiones de todos los demás gases. Y ahora que ya entendemos cuáles son esas leyes que rigen el movimiento de los gases desde el alveolo al capilar, debemos hablar de aquello que está limitando el paso de esos gases, que es la membrana, las variables estructurales de la membrana alveolar. ¿Esas variables cuáles son fundamentalmente? El grosor y el área de superficie de la membrana. Respecto al grosor de la membrana, ¿qué podemos decir? Lo primero es que mide en promedio 0.5 micras y que si ésta se llega a engrosar, pues los gases van a tardar más en difundir porque es mucha más membrana la que tienen que recorrer. Y esto es de especial importancia porque el tiempo que tardan en pasar los gases a través de la membrana tiene que estar sincronizado con el tiempo que tarda cada glóbulo rojo en atravesar el capilar pulmonar, y este tiempo es de 0.75 segundos. Por lo tanto, los gases tienen que difundir en menos de este tiempo para poder llenar el glóbulo rojo. En la medida en que se vaya engrosando más la membrana alveolar, pues serán menos los glóbulos rojos que puedan quedar oxigenados y por lo tanto el engrosamiento de la membrana se traduciría en una menor oxigenación. Ahora, en cuanto al área de membrana, el área de membrana en total que poseemos en nuestros pulmones es de 70 metros cuadrados de membrana alveolar. Es decir, si nosotros quitáramos todas las membranas alveolares que hay en el pulmón y las uniéramos juntas todas, serían 70 metros cuadrados. Si esas membranas alveolares se rompen, evidentemente va a ser menos la cantidad de gases que pueda llegar a los capilares pulmonares y por lo tanto también se va a traducir en menos oxigenación. Las dos circunstancias que hemos planteado, tanto del engrosamiento como de la ruptura de membrana alveolar, son condiciones patológicas. En el caso del engrosamiento es la fibrosis pulmonar y en el caso de la ruptura de las membranas alveolares es el enfisema pulmonar. Y ya teniendo todo esto claro en nuestras cabezas, entonces podemos entender qué es la ley de Fick. Y la ley de Fick, que es la ley que rige la difusión de los gases, no nos dice nada más que la difusión de un gas a través de una membrana va a ser proporcional a la diferencia entre las concentraciones a ambos lados de la membrana determinadas por presión, volumen y temperatura, que la difusión es proporcional al área de membrana. Si yo tengo mayor área, pues va a haber mayor difusión, que es inversamente proporcional al espesor de la membrana. Si yo tengo una membrana más gruesa, por lo tanto habrá menos difusión, y que cada membrana debe tener un coeficiente de difusión según sus características estructurales, es decir, qué tan soluble va a ser el oxígeno a través de esa membrana alveolar. Y finalmente surge la ecuación, que es precisamente eso que acabamos de decir. Difusión es proporcional al gradiente de concentraciones, al área de superficie y al coeficiente de difusión, e inversamente proporcional
al espesor de la membrana. Entonces, definitivamente, si mi gradiente es más grande, pues es más fácil que los gases pasen al otro lado. Si yo tengo mayor área de superficie, pues voy a difundir más, es directamente proporcional. Y si mi coeficiente de solubilidad es mayor, difunde más fácilmente ese gas, pues va a difundir más. Pero si yo lo que tengo es que tengo una membrana más gruesa, eso es inversamente proporcional a que voy a tener menos difusión de gases. A mayor grosor, menor difusión. Y así explicamos la ley de Fick. Pero entonces hemos estado nombrando mucho a la membrana alveolar, pero no tenemos muy claro qué es la membrana alveolar, cuáles son sus características. Entonces aquí tenemos a esa membrana alveolar. ¿De qué está compuesta? Primero de una capa que es la que mira hacia la luz alveolar, que es la capa de líquido alveolar y surfactante. Aquí nosotros tenemos a toda esa mucosa, interfaz líquida que interactúa con el aire, y al surfactante que es el antagonista de la tensión superficial. Como segunda capa tenemos al epitelio alveolar que está conformada tanto por neumocitos tipo 1, que habíamos dicho que son los encargados de la difusión de los gases, como neumocitos tipo 2, que son los encargados de producir el surfactante pulmonar. Como tercera capa tenemos a la membrana basal epitelial. Como cuarta capa se encuentra el espacio intersticial, que lo vemos aquí en lila. Y ya en la quinta y sexta capa hablamos puntualmente del capilar pulmonar. La quinta es la membrana basal capilar y la sexta es el endotelio de los capilares pulmonares. Y así llegamos al final del recorrido del sistema respiratorio. Ya alcanzamos su última parada, que es la luz alveolar, y nos encontramos por fin con la membrana, que es el límite antes de entrar a la circulación pulmonar. Y como vamos a comenzar a hablar de circulación pulmonar, quizá es pertinente hacer algunas diferenciaciones con lo que es la circulación bronquial. Entonces, vamos a hacer varias distinciones entre ambas. La circulación pulmonar es puntualmente aquella circulación que permite que la sangre desoxigenada que viene del corazón se oxigene y sea posteriormente llevada ya oxigenada al corazón. Esta circulación está conformada por las arterias pulmonares y por las venas pulmonares. Entonces, la circulación pulmonar va a comenzar en el ventrículo derecho, donde sale el tronco arterial pulmonar que se divide en dos arterias, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Allá se oxigena toda la sangre en el pulmón y para retornar utiliza las venas pulmonares que van a llevar la sangre oxigenada de vuelta al corazón al ventrículo izquierdo. Y es eso precisamente lo que vemos en esta imagen. El tronco arterial pulmonar que sale del ventrículo derecho se dirige a los pulmones donde se oxigena la sangre y retorna a través de las venas pulmonares al ventrículo izquierdo, donde se expulsará la sangre oxigenada a través de la arteria aorta hacia la circulación mayor. Y entonces aquí uno siempre tiende a preguntarse si la circulación pulmonar entonces es la encargada de darle la irrigación al pulmón. Es decir, todos los órganos del cuerpo necesitan sangre para funcionar. ¿Quién le da esa sangre a los pulmones? ¿Son estos vasos? ¿Son las arterias pulmonares? Y la respuesta es más un no que un sí, pero ambas respuestas son ciertas. ¿Por qué? Porque las venas pulmonares son las encargadas de irrigar los pulmones solo en un 25%. Dense cuenta que las venas pulmonares son las que llevan la sangre oxigenada, opuesto a lo que ocurre en todas las demás venas del cuerpo. Pero en los pulmones, las venas pulmonares son las que llevan la sangre oxigenada. Y ellas irrigan en un 25% de los pulmones. ¿Quién irriga el 75% restante? La circulación bronquial, las arterias bronquiales. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque un tromboembolismo pulmonar difícilmente va a generar un infarto del pulmón. Es decir, que se forme un coágulo en una vena pulmonar no necesariamente se va a traducir en un infarto porque no son las venas pulmonares las que irrigan principalmente el pulmón. Puede ocurrir y de hecho en las partes más periféricas del pulmón, si hay un coágulo en una vena pulmonar puede desencadenar un infarto, pero eso es raro. Entonces, lo más común es que un tromboembolismo pulmonar no desencadene un infarto pulmonar, porque los encargados de irrigar principalmente son las arterias bronquiales. Y respecto a la circulación bronquial, lo que debemos decir es que esas arterias bronquiales nacen de la arteria aorta torácica, que son tres, las dos izquierdas y una derecha, y que ellas son las que se encargan de la irrigación del pulmón. Curiosamente, y de forma análoga,
una parte de esa sangre que sale desoxigenada después de haber dejado el oxígeno en los pulmones es enviada a través de estas venas pulmonares para que retornen al corazón en vez de las venas bronquiales. Entonces aquí nosotros tenemos a esos bronquiolos, a esos sacos alveolares finales, siendo irrigados por esas arteriolas pulmonares, que esas arteriolas pulmonares después van a dejar el oxígeno y van a retornar la sangre o a través de las venas bronquiales o a través de las venas pulmonares en una menor medida. Bien, y ya que estamos hablando entonces de la circulación pulmonar y de ese momento en el que el alveolo se encuentra con el capilar, quizás sea el momento más pertinente para comenzar a hablar de la relación ventilación-perfusión. Este es un concepto que suena mucho en la fisiología pulmonar y que también es fundamental para entender múltiples fisiopatologías de enfermedades. Entonces, ¿qué es la relación ventilación-perfusión? No es más que la relación, como su nombre lo indica, entre la ventilación alveolar por minuto con relación al flujo circulatorio por los capilares pulmonares en cada minuto. Entonces, pues debemos saber qué cantidad se ventila por minuto de gas y esos son 4.2 litros. Y respecto a la perfusión, es el mismo gasto cardíaco, es decir, 4 a 5 litros por minuto de sangre. Por lo tanto, la relación entre estos dos va a tender a estar entre 0.8 a 1, son casi que igual proporcionalmente hablando. Entonces, esta relación BQ en diferentes patologías puede verse afectada. Si nosotros tenemos una patología que hace que la ventilación disminuya, pues lo que yo voy a tener es que mi relación ventilación-perfusión va a reducirse, porque el numerador está disminuyendo y eso va a hacer que en su totalidad la relación disminuya. Ahora, si lo que yo tengo es que la perfusión disminuye, es decir, la Q, el denominador, es más pequeño, pues la relación ventilación-perfusión va a ser más alta. ¿Y cuáles serían los ejemplos patológicos en los que esto puede ocurrir? Por ejemplo, la ventilación puede comprometerse con una obstrucción de la vía aérea. Eso va a hacer que no pueda llegar aire a los alveolos y por lo tanto no haya ventilación. Pero eso no significa que la sangre de los capilares que llegan a esos alveolos que se deberían llenar esté funcionando incorrectamente. Esos capilares alveolares están bien, la perfusión está normal, lo que se afectó fue la ventilación. Entonces, este sería un ejemplo donde la relación ventilación-perfusión está baja. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de relación ventilación-perfusión alta? El tromboembolismo pulmonar, porque en este caso estamos teniendo un coágulo, un émbolo, que se está estancando en uno de los capilares pulmonares y no está permitiendo que la sangre llegue al lugar en donde está el alveolo para hacer el intercambio gaseoso. En este caso no hay ningún problema con la ventilación, pero la perfusión sí está comprometida y en este caso la relación ventilación-perfusión pues va a ser alta. ¿Y cuál va a ser entonces la respuesta compensatoria por parte del sistema respiratorio? Ante una situación de relación ventilación-perfusión baja, lo que vamos a tener es una vasoconstricción local. ¿Esto qué sentido tiene? Que toda esa sangre que está yendo a ese lugar donde los alveolos están colapsados, en vez de ser llevada ahí donde no va a servir para nada, sea llevada a otros sitios, redireccionada a otros vasos pulmonares en donde sí va a haber ventilación para que se pueda oxigenar. Y en el sentido contrario, si lo que está disminuyendo es la perfusión, entonces lo que va a hacer el sistema respiratorio es una broncoconstricción localizada con el fin de que el aire no vaya a esas zonas donde está mal perfundido, sino que se redirija a alveolos que estén bien perfundidos para así poder hacer el intercambio gaseoso. Pero ojo, porque si bien estamos diciendo que la relación ventilación-perfusión puede afectarse en diferentes patologías, no quiere decir que en una persona sana todas sus zonas del pulmón tengan la misma relación ventilación-perfusión. De hecho, la relación BQ no es igual en todas las zonas del pulmón y esto le abre la puerta a un concepto que se conoce como las zonas de West. Entonces, West se dio cuenta que la relación BQ varía dependiendo de la zona de los pulmones cuando la persona se encuentra en bipedestación. Entonces, él plantea que existen tres zonas. Una zona 1 que corresponde a los ápices pulmonares, la parte más alta del pulmón, una zona 2 que son los lóbulos intermedios y una zona 3 que son las bases pulmonares. En la zona 1 que son los ápices pulmonares, la relación BQ va a ser mayor a 1.
¿Esto qué quiere decir? Que es una zona que es mal perfundida, donde los capilares pulmonares tienden a estar constreñidos, no tienden a perfundir. Por lo tanto, funciona como un espacio muerto. Acuérdense que un espacio muerto era el lugar por el cual pasaba el aire, pero no había intercambio gaseoso. Entonces está bien ventilado, pero mal perfundida la zona 1. La zona número 2, los lóbulos intermedios, tiene una relación BQ normal. Aquí está igual de perfundido como igual de ventilado. Entonces es la zona en donde más ocurre el intercambio gaseoso. Y la zona 3, que son las bases pulmonares, va a tender a tener una mala ventilación, pero una perfusión adecuada. Y a esto se le conoce como shunt o cortocircuito. ¿Por qué shunt? Porque sencillamente lo que está haciendo la sangre es seguir derecho sin ser oxigenada. Entonces es como si se saltara la oxigenación. Por esta razón se le llama shunt o cortocircuito. ¿Y a qué se debe esto? A que el aire tiende a acumularse especialmente en las partes más superiores debido a la gravedad. Lo más denso, que en este caso sería el líquido, la sangre, va a tender a estar abajo por gravedad y el aire, que es lo menos denso, va a tender a estar arriba. Entonces, por esta razón, en bipedestación se presentan estas zonas de West con diferentes relaciones ventilación-perfusión. Entonces, si nosotros viéramos eso en una imagen y tratáramos de esquematizarlo, siendo este un pulmón, pues aquí, que es el ápice pulmonar, estaríamos hablando de la zona 1 de West, donde hay muchísimo aire, pero hay mala perfusión. Entonces, la presión alveolar va a ser tanto mayor que la presión arterial que la presión venosa. El alveolo bien ventilado le gana a la perfusión. Entonces, así es como lo veríamos. Ahora, si miramos el lado contrario, que es la zona 3, donde decimos que está mal ventilado pero bien perfundido, quiere decir que tanto la presión arterial como la presión venosa, que es por donde va pasando la sangre, van a ser mayores que la presión alveolar, porque no hay oxígeno que ejerza una presión alveolar relevante. Y eso nos dejaría ya solo con una opción que sería la zona 2, en donde la presión arterial va a ser mayor que la alveolar, lo cual permite que haya flujo de sangre a través de los capilares pulmonares, pero la presión alveolar va a ser mayor que la presión venosa. Entonces, esa sería la definición fisiológica de lo que son las zonas de West. Y de esta forma completamos nuestro primer video dedicado a la fisiología respiratoria. En el siguiente video estaremos hablando acerca de el transporte del oxígeno a través de los vasos sanguíneos, la utilización del oxígeno como molécula principal para la respiración celular y la regulación nerviosa de la respiración. Espero les haya sido muy útil. Nos vemos pronto.